Bueno, agradecer la oportunidad, Abel. Para nosotros es un gran honor que podamos entrevistarle para el espacio de comunicación popular Voces en Lucha. Siempre empezamos preguntando quién es, cómo se ha hecho la persona que entrevistamos. En este caso, ¿quién es Abel Prieto? Bueno, imagínate. Yo soy escritor, intento serlo, aunque he tenido muchas responsabilidades que no me han permitido quizás hacer la obra que me hubiera gustado hacer. Nací en el año 1950, es decir, que con el triunfo revolucionario yo acababa de cumplir 8 años, era un niño, de una familia de maestros, y mi padre específicamente era un hombre comprometido con el 26 de julio, un hombre que trabajó en la conspiración para derrocar a la dictadura, un gran martiano. Y te diría, Vanessa, mi vida se confunde con la vida de la revolución. He estado en todas las circunstancias, implicado en las tareas que tuvo mi generación. Estudié letras y arte en la Escuela de Letras de la Universidad de La Habana. Tuve profesores excepcionales. Federico Álvarez fue profesor mío, no sé si lo conoce, un gran estudioso de la estética, de origen republicano, es un hombre de familia republicana que emigró a Cuba, después murió en México. Federico Álvarez, una persona verdaderamente extraordinaria. Aprendí mucho de Federico. Tuve al propio Roberto Fernández Retamar, fue mi profesor, Camila Enríquez Ureña, de la gran familia de los Enríquez Ureña, dominicanos. Mucha gente muy importante, Mirta Aguirre, Sergio Aguirre, grandes figuras del pensamiento, José Antonio Portuondo. Es decir, era una escuela que tuvo, la universidad tuvo en mi época un claustro excepcional. Eso me influyó mucho y continuamente, por supuesto, estuve influido por los escritores cubanos un poco mayores, los de mi generación también. Siempre quise escribir. Y después, bueno, primero por ese compromiso social que heredé de mi padre y de mi entorno. Estuve muy cerca de Armando Jar. Primero dirigí una editorial, después dirigí otra, después fui director general de editoriales, fui viceministro de Armando Jar, un hombre del que aprendí muchísimo, un verdadero iluminado, un fidelista absolutamente fuera de serie. Y después, gracias a Jar, conocí a Fidel y trabajé cerca de Fidel. Imagínate qué privilegio es. Primero como presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, justamente en un momento en que Fidel se acerca mucho a esa organización. Se acerca mucho, no falta un solo Consejo Nacional, ninguna reunión nacional de la UNIAC, le llamamos por las siglas acá, faltaba Fidel. Y Fidel disfrutaba las discusiones, los debates de la vanguardia intelectual nuestra. Era un apasionado de ese tipo de debate, porque los debates precisamente tenían que ver con algo muy trágico que había ocurrido en la Unión Soviética y en el campo socialista. Fidel estaba convencido de que la derrota en la guerra cultural había sido un factor decisivo en ese derrumbe del socialismo, el llamado socialismo real. Y continuamente debatía con nosotros sobre los temas de colonización cultural, los temas de, los pasos que había tenido que dar Fidel contra vamos a decir, sus convicciones profundamente anticapitalistas. Fidel tuvo que legalizar el dólar en Cuba, tuvo que dar pasos similares a los que hemos tenido que seguir dando durante estos años,
que de algún modo son un campo donde se introduce ese bichito competitivo del capitalismo. Pero Fidel todo eso lo discutió con nosotros, todo lo que después le llamaría él la batalla de ideas, la discutió con nosotros mucho. El tema racial, el tema de los prejuicios raciales, el tema, como él decía, hay que romper el círculo vicioso de la marginalidad. Es decir, la idea de que un niño, que el padre es un ladrón, está preso, vive en un barrio difícil, de pronto ese niño está como condenado por una especie de fatalismo a digamos, también delinquir y desviarse, abandonar la escuela. Él decía hay que romper el círculo vicioso de la marginalidad y trabajó muy duro con eso, todas esas ideas. Ahora Díaz-Canel las está aplicando en las intervenciones estas que se hacen en los barrios, que quizá la palabra no es intervenciones porque se aspira a que los barrios participen de manera protagónica en el diseño de lo que hay que hacer, ¿no? Que es una restauración, el propio Díaz-Canel lo ha dicho muchas veces, material y espiritual. Pero bueno, así me formé, Vanessa. No concibo mi vida sin la revolución, no concibo mi sentido de la vida sin ese sentido de la vida que aprendí en la revolución. Al mismo tiempo aprendí primero de mi padre, aprendí después dejar, aprendí mucho de Fidel. Después trabajé directamente con Raúl y he trabajado todos estos años con Díaz-Canel y he aprendido de todos ellos, de ese sentido unitario, la idea de la unidad, lo que estábamos hablando ahora mismo, ante una amenaza como el crecimiento del fascismo, la gente tiene que tener un instinto de saltar por encima de los personalismos y unirse, ¿no? Estuve de ministro, bueno, después de la UNIAC, estuve en la UNIAC de 1988, 89 hasta el 1997, en que paso a ministro de Cultura, y estuve 2 periodos como ministro, primero 15 años, hasta el 2012, y después estuve 2 años más como ministro, solicitud de la dirección del partido. Después pasé a la oficina del programa Martiano, después de la muerte de Hart, que estaba dirigiendo la oficina del programa Martiano en ese momento. Estuve un tiempo ahí, después fallece Retamar y se decide que yo venga aquí a la Casa de las Américas. He escrito 3 o 4 libros de cuentos, 2 novelas, algunos ensayos, algunos libros de ensayo. Uno de esos libros de ensayo tiene que ver con todo esto que te estoy diciendo, Vanessa, porque se llama El humor de Misha, la crisis del socialismo real a través del chiste político. Y Misha, me refiero a las Olimpiadas de Moscú de 1980, que la mascota era el osito Misha, un osito que realmente lo tomaron de Walt Disney, con la carita de Walt Disney y los anillos olímpicos, como una faja con los anillos olímpicos. Lo reprodujeron en souvenir, hicieron un globo el día de la inauguración de las Olimpiadas en Moscú, un globo con un Misha gigante que voló a los cielos. Y lo que yo analizo ahí, que el propio Hart, fíjate Vanessa, el propio Hart me hizo un epílogo para ese libro. Ese libro tiene un epílogo de Armando Hart, porque Hart tenía una obsesión por entender por qué se había derrumbado aquello. Y el humor de Misha analiza chistes políticos de la Unión Soviética, de Polonia, de Checoslovaquia, de Bulgaria. Los chistes políticos reflejaban una crisis muy peculiar en términos de valores, en términos de principios. Eran profundamente anticomunistas.
Los chistes cubanos, que le llamamos chistes gusanos, los chistes gusanos cubanos, siempre han sido sobre la emigración, la gente quiere irse, o la libreta de abastecimiento, nos falta comida. Son chistes donde está la picardía esa del cubano, pero no hay esa bilis que tienen los chistes del antiguo campo socialista y de la Unión Soviética. Entonces yo analizo eso, uso algunas categorías de un sociólogo austríaco que se llama Peter Berger, y a Gramsci, por supuesto, Gramsci como quien mejor explica lo que pasó allí, la crisis de la hegemonía de las ideas del socialismo. Pero bueno, me derivé hacia otra parte. Lo que te quería poner un ejemplo del tipo de temas que discutía Fidel, del tipo de temas que Hart discutía obsesivamente, hasta el punto que hizo un epílogo para ese librito que se publicó. Yo nunca lo quise publicar en Cuba, se publicó en Argentina, se publicó en Italia, se publicó en Portugal, y lo iba a poner en internet gratuito. Incluso un amigo español, Penalba, que es muy amigo mío, me dijo, vamos a poner ese librito, y yo estuve de acuerdo. Pero empezó la guerra Rusia-Ucrania y empezó todo este delirio antirruso, que hasta prohibieron en algunos lugares a Dostoyevsky, esa especie de histeria antirrusa, la rusofobia, como se le llama. Y me parecía que algunos chistes de estos eran duros hacia la imagen de la antigua Unión Soviética, hacia la propia imagen nacional del ruso. Ellos mismos en sus chistes eran muy duros, que en los chistes cubanos el cubano siempre gana. Si tú analizas los chistes cubanos, hay una especie de instinto nacionalista, que siempre el cubano sale victorioso, donde hay, vamos a decir, personajes de distintas nacionalidades. En esos chistes siempre el ruso, el soviético, salía derrotado, salía humillado. Por eso decidí no ponerlo libre en internet en ese momento, aunque algún día se podrá ver libremente. Y es una contribución desde un ángulo por lo menos infrecuente. No es frecuente que se analice eso de ese modo, pero sin duda hubo una derrota de aquel socialismo vencido por la colonización cultural, vencido por los fetiches occidentales, vencido por un deslumbramiento obsesivo, irrefrenable que ocurrió en esos países, mirando hacia Occidente, sintiéndose inferiores. Es muy, muy amarga esa historia. Y tiene que ver con cosas que tenemos que estudiar, todos los que defendemos un mundo mejor, un mundo más justo. Tenemos que estudiar lo que pasó ahí, a sabiendas de que efectivamente hubo traiciones en la cúpula del Partido Soviético, a sabiendas de que hubo juego sucio por parte de Gorbachev y toda aquella gente, y a sabiendas de que los servicios especiales de Estados Unidos, de Occidente, hicieron una labor de zapa, todo eso, pero sí hubo errores de política cultural insólitos. El hecho de prohibir el cine occidental. Fidel decía, a los cubanos del presente y del futuro no podemos formarlos en una urna de cristal. Hay que formarlos a la intemperie, crear los antídotos con la educación y con la cultura dentro de la gente, que la gente tenga los instrumentos para no dejarse manipular. Pero no puede ser intentando crear una especie de cámara estéril para que no entren las bacterias, los virus, las corrientes. Eso no es posible. Y eso lo hicieron. Yo estaba en Moscú cuando pusieron Cleopatra de Elizabeth Taylor. Y el tumulto en Moscú para ver a Elizabeth Taylor en una pantalla grande fue algo que a mí me dio lo que le llaman vergüenza ajena, me dio pena. Era una idolatría irrefrenable, era un delirio, porque lo prohibido, lo que tú prohíbes,
funciona en sentido contrario a esa prohibición. Va creando una imantación, va creando obsesiones, va creando un culto, una locura. Uno de los chistes, digo, ¿te interesa este tema? Uno de los chistes que yo incluyo, analizo en ese libro, es tremendo. Ellos tenían, tal vez ustedes no han oído hablar de eso, hay una palabra rusa que dice que es samizdat. ¿Han oído hablar de samizdat? Bueno, búscalo en internet. Es literatura prohibida, reproducida en mimeógrafo. Bueno, ya los mimeógrafos son objetos de museo, ¿no? Es literatura prohibida que se reproducía en mimeógrafo en los años 70, 80, y la gente se la pasaba de una mano a otra en los sectores intelectuales, entre estudiantes universitarios. Era muy popular los samizdat de literatura prohibida. Y el chiste dice que un anciano llega a su casa y encuentra a su esposa, una anciana, mecanografiando Ana Karenina de Tolstoy, que es una tarea tremenda, porque Ana Karenina son como 3 tomos, es decir, picando un stencil, se decía así, picar un stencil, porque eso se hace la máquina de escribir, hace como agujeritos en ese papel encerado. Bueno, ustedes conocen o han oído hablar de eso. Entonces, la señora pasando a máquina Ana Karenina, que además se publicaba todos los años en miles y millones de ejemplares. Una obra suprema de la literatura universal, en particular de la literatura rusa. Y el viejo le dice, pero estás loca, ¿por qué estás pasando a máquina, mecanografiando a Ana Karenina? Dice, porque quiero dárselo a nuestra nieta como si fuera un samizdat y que se lea la novela. Fíjate, tenían que pasar la gran literatura rusa, la gran obra de Tolstoy, para engañar a la nieta como si fuera literatura prohibida, y que la nieta, atraída por ese don, ese resplandor de lo prohibido, se leyera una novela clásica. Ese chiste nos enseña tanto sobre los errores que se cometieron. Buñuel, por ejemplo, en la Unión Soviética, Buñuel solo se podía ver en la cinemateca. Si tenías carné de la cinemateca, que cada cierto tiempo ponían un ciclo de Buñuel, y conseguir un carné de la Cinemateca de Moscú era una tarea muy ardua, una locura. Buñuel, tú quieres director más antiburgués, anticlerical, crítico durísimo del capitalismo, de su alienación, de la mediocridad, de la burguesía, y alguien que podía haber sido un aliado con sus películas de lo que queríamos enseñarle a un joven, a la población en general. Y entonces teníamos prohibido a Buñuel porque llevaba las toxinas burguesas. ¿Quién sabe? Consideraron la sociología una ciencia burguesa y no usaron la sociología. Son errores garrafales. Quizás alguna gente con buenas intenciones, después hubo otros que tenían malas intenciones, pero esos errores hicieron mucho daño. Pero bueno, eso tiene que ver con las batallas que estamos dando hoy, Vanessa, en Cuba. Hoy tenemos un programa contra la colonización cultural. Estamos debatiendo ese programa con maestros, con estudiantes universitarios, profesores, con comunicadores, con instructores de arte. Lo discutimos en la Sociedad Cultural José Martí, lo discutimos con algunas organizaciones de masa en la Federación de Mujeres Cubanas. Realmente esto se ha venido debatiendo en varias provincias, entendiendo lo complejísimo que es el problema, entendiendo que es un problema que no se resuelve con medidas administrativas. Es decir, tú no puedes, precisamente no puedes prohibir, porque lo que vas a lograr prohibiendo es lo contrario de lo que quisieras lograr con eso. Las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas,
hacen ridícula cualquier idea de prohibición. Todo se reproduce, todo se ve con facilidad, y si lo prohíbes creas todavía más obsesión. Tiene que ser un esfuerzo de conciencia. El programa se titula Sembrar Ideas, Sembrar Conciencia, y hay un blog que se llama sembrarideas.wordpress, donde ahí está el texto inicial del programa, y hay textos de un gran estudioso de los temas decoloniales que se llama Ramón Grosfogel, puertorriqueño. Hay textos de Atilio Borón, el argentino, de Fernando Buenabad, mexicano que vive en Argentina. Hay varios textos de ensayistas cubanos, usando, por ejemplo, hay un texto que analiza el pensamiento de Martí desde el punto de vista de la lucha contra la colonización. Martí fue un anticolonial total, y lo entendió todo de manera deslumbrante. Fidel, el pensamiento de Fidel contra la colonización, el pensamiento del Che. En ese blog te vas a encontrar un discurso del Che de octubre de 1959. Fíjate qué temprano ese texto. El Che acaba de regresar de un recorrido por países del Medio Oriente, del norte de África, y ha venido como muy comprometido con la descolonización, con los procesos de descolonización del tercer mundo, del mundo del sur. Y él hace un discurso en ese mes de octubre del 59 ante una feria del libro. Se inauguraba una feria del libro por Armando Jar, entonces ministro de Educación, y el Che dice cosas tremendas. Dice que hay una contradicción que tenemos que resolver en el hecho de que un revolucionario emplee su tiempo libre en leer, él le llama muñequitos a los cómics, en leer los cómics, en leer historias de pistoleros, dice él, y habla hasta de los famosos superhéroes, el Che, octubre de 1959. Claro, entonces estaba de moda Batman, Superman, y dice el Che que nuestro pueblo está emprendiendo una gran labor colectiva con la reforma agraria, y todo ese esfuerzo colectivo se topa con un personaje estrafalario, él usa esa expresión, que puede realizar hazañas con un mínimo esfuerzo. Es decir, que de pronto nuestra convocatoria a un esfuerzo colectivo, un gran empeño colectivo, queda como en ridículo ante un superhéroe que tiene superpoderes y puede hacer villas y castillas y deshacer lo que se le ocurra sin convocar a nadie. Dice, él habla, se mete hasta en ese tema tan específico que hoy está vigente todo el tiempo. Todos los niños cubanos y de todas partes quieren ser superhéroes, y quieren ser como el Capitán América, y quieren ser como Spider-Man y toda esa historia. El Che le preocupa ese fenómeno que lo tenemos hoy en Cuba, y en todas partes está presente, de personas de ideas de izquierda que, sin embargo, a la hora de, vamos a decir, disfrutar de una película o disfrutar de una serie, pasar el tiempo, un pasatiempo, se entrega a los juegos alienantes, se entrega a videojuegos estúpidos, se entrega al mecanismo de dominación por la vía de lo espiritual, de lo cultural. Él dice que hay una contradicción que debemos tratar de resolver. Eso es muy difícil de solucionar, porque la idea está, por un lado, promover lo mejor de la cultura cubana y de la cultura universal. Uno de los problemas que tiene hoy el mundo es que las élites que dominan el mundo, las corporaciones que controlan, vamos a decir, la industria hegemónica del entretenimiento, han abandonado el gran patrimonio cultural de la humanidad. Hoy no se reproduce la Ilíada de Homero, ni Balzac, nada de eso existe. Son, en todo caso, versiones idiotizantes de aquellas fábulas.
reducidas a pura diversión, simplificadas hasta el extremo. Es decir, que también tenemos nosotros la responsabilidad, la gente que cree en ese mundo mejor y que lucha por ese mundo mejor, de rescatar el gran patrimonio creado por la burguesía del Renacimiento para acá, porque todo eso está abandonado por la gran industria, que lo que le interesa es buscar dinero y divertir, pasarla bien y de paso desmovilizar a la gente. Es decir, eso tiene también no es solo lucrativo, tiene una doble ganancia, el lucro, y tiene la ganancia en términos de tener una juventud aletargada, atontada, siguiendo los chismes de los famosos, si se divorcian Shakira y Piqué y el otro, es decir, todo esto que les fabrican, que los tienen enganchados todo el tiempo con las redes sociales, perdiendo miserablemente su tiempo, cada vez leen menos, cada vez leen más superficialmente. Alessandro Barico, el gran escritor italiano, decía que la gente surfea sobre la información, que no profundizan, que están en la superficie. Hoy eso tú lo ves muy claramente. La gente se lee malamente los titulares y cree que con eso está informado. Y no se dan cuenta de la desmesurada maquinaria de manipulación de la inteligencia, de la información y de las emociones. Es el tipo de reto que estamos debatiendo y todo eso abre el camino, Vanessa, a toda esta ofensiva colonizadora global, a que la gente, todo eso tiene que ver con la gran oleada migratoria. En primer lugar, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Cuba con la migración, que es un fenómeno en los últimos años, presente todo el tiempo, gente joven yéndose, un poco de manera, no como una decisión analizada, sino como una moda, una fiebre. Incluso ni siquiera esperan a graduarse, o algunos se gradúan y se van inmediatamente. Dejan la familia detrás, dejan el proyecto colectivo, se desgajan del proyecto colectivo del país. En una crisis no ven su proyecto de vida entre nosotros. En eso, 1% de eso tiene que ver con el gran cuento hollywoodense de que en el reino del norte tú vas a tener todas las oportunidades, vas a ingresar felizmente y fluidamente a la clase media, vas a vivir como viven los personajes de esas películas de abundancia, etc. Es decir, es una lectura engañosa que ha estado todo el tiempo acompañándonos a lo largo de estos 60 años de bloqueo, de presiones. Pero el tema de la colonización influye sin ninguna duda en los emigrantes. Fidel lo dijo en el año 1992, en Madrid. Yo tuve el privilegio de acompañar a Fidel en esa delegación, Cumbre Iberoamericana, organizada por Felipe González, que le hizo un daño a la izquierda en España que no se puede calcular. Algún día se desclasificará en los archivos de la CIA cuál fue su papel exactamente. Eso si quieres edítalo, porque no quiero tampoco ofender a nadie. Pero lo que te digo... Va a salir. Eso va a salir. Muy bien. Yo estoy convencido. Nosotros también. Hizo un daño terrible, porque la izquierda española tiene una tradición hermosísima. Y la minaron, le hicieron un enorme daño. Y Felipe fue el director de orquesta de aquella trampa que le pusieron a Fidel, Vanessa. ¿Cuál era la trampa? Presentar a Fidel, se había derrumbado el socialismo real, Cuba estaba en una situación desesperada, los americanos, como hacen siempre de manera oportunista, reforzaron el bloqueo, la ley Torricelli y después la ley Helms-Burton, un momento de mucha presión. Allí se reunieron en Madrid, todo era una tropa neoliberal de corruptos. Bueno, estaba Violeta Barrios de Chamorro por Nicaragua, le había ganado las elecciones a Daniel y estaba representando a Nicaragua. Estaba Menem, me acuerdo, estaba Menem, un neoliberal fanático.
era un coro de gente repitiendo el himno de Fukuyama: se acabó la historia, se acabaron las utopías, la Guerra Fría terminó con la victoria del neoliberalismo. El Estado no tiene que meterse en la economía, no tiene nada que hacer en la economía. El capital debe ir allí, debe ser moverse por el mundo buscando dónde obtiene mejores condiciones para su inversión. Que Fidel dijo, bueno, libre flujo de capital, sí, pero si va acompañado de libre flujo de personas. Si la gente puede ir allí donde están invirtiendo las corporaciones, donde hay empleo, donde hay riqueza. Y dijo, el flujo del sur hacia el norte va a ser incontrolable, dijo Fidel. Es lo que está pasando hoy. El flujo del sur hacia el norte va a ser incontrolable. Y explicó que fue más allá. Dijo, el mundo se va a hacer ingobernable. ¿Qué estamos viendo hoy? Un mundo ingobernable. Y este nuevo fascismo es el que tiene que poner orden. Están auspiciando esta línea represiva, fascista, ultra neoliberal. Ahí tienes el fenómeno Milei en Argentina. Sencillamente para reprimir. Ese es el papel del Estado, reprimir. Reprimir, cárceles, jaulas, para los que violen la ley, para los que violen la sagrada propiedad privada. Ese es el papel en que queda el Estado, y entregar los países a las corporaciones, vender los países al mejor postor. Es una carrera suicida donde la supervivencia del planeta, por supuesto, está en peligro. Quizás ya pasamos el punto de no retorno. Sobre eso habló mucho Fidel también. Pero Fidel hizo un discurso. ¿Cómo presentaban a Fidel ahí? ¿Cómo lo presentó Felipe? Como un dinosaurio en vía de extinción. Alguien que venía del pasado, de un mundo arcaico, de un mundo donde se hablaba de socialismo, se hablaba de propiedad social sobre los medios de producción, donde se hablaba de justicia social. Ese mundo ya no tenía sentido, era el mercado quien iba a poner orden, quien iba a traer prosperidad. Ese fue el tipo de discurso. Y por ahí búscalo en internet, el discurso de Fidel en octubre de 1992, que fue quinto centenario del llamado descubrimiento, del mal llamado descubrimiento. Fue la Feria de Sevilla, fue la Olimpiada en Barcelona. Era un momento en que España decidió celebrar por todo lo alto el quinto centenario de la llegada de Colón a nuestras tierras, que es como el símbolo de la colonización por excelencia, ¿no? Pero la idea era presentar, como acorralar a Fidel. Hubo incluso un individuo, yo creo que era un centroamericano, que hablaba así como un pastor, tipo detestable, que el tipo culpó a Cuba de tener una educación superior que no se ajustaba a sus posibilidades económicas, así que estábamos formando profesionales que después no iban a tener, vamos a decir, no iban a poder insertarse en una economía acorde con sus conocimientos. Es decir, de pronto, una gran conquista de la revolución, la educación gratuita, la universidad gratuita y universal, quien quisiera podía graduarse de profesional, de pronto eso era una fábrica de frustrados, era lo que decía aquel engendro que habló allí, en nombre de no sé qué valor y de qué principio. Era un ladrón seguramente, pero bueno, fue una experiencia para mí muy fuerte y al mismo tiempo nunca me sentí más orgulloso, Vanessa, de ser cubano que en esa cumbre. Escuchar a Fidel hablarle a aquella tropa de mediocres, aplaudiendo el derrumbe y aplaudiendo que hubiera un solo mundo. Acuérdate que Reagan bautizó a los URSS
como el imperio del mal. Uno de los grandes aportes de Reagan a la teoría política, al lenguaje político del siglo XX fue eso, la URSS era el imperio del mal. Había caído, se había derrumbado el imperio del mal y ya ninguna utopía tenía sentido. Nada tenía sentido que no fuera bajar la cabeza ante el Fondo Monetario Internacional, ante las grandes corporaciones, ante las grandes potencias. Y la idea del sálvese quien pueda, la idea del sálvese quien pueda, fue una gran lección moral. Fidel les dio un gran bofetón moral a aquella gente, verdaderamente terrible. Después Menem quiso, allí Menem le pidió a Fidel que se fotografiara con una hija, creo que estaba allí. No podían dejar de admirar en su corazoncito empequeñecido por la codicia y la mediocridad. Sin embargo, en ese corazoncito había una pulgada de admiración por Fidel. Y muchos de aquella gente quiso fotografiarse con Fidel. Bueno, no había celulares, tenían que buscar un fotógrafo. Y eso lo vi también. Realmente fue un aprendizaje muy intenso aquellos días, aquellas horas. Fidel hizo una cena en Sevilla, una cena con pocos compañeros que estábamos en la delegación, y habló de los años que nos esperaban a los cubanos, con mucho realismo, con dolor, porque iban a ser años muy duros, lo fueron sin duda, durísimos, amarguísimos. Y habló al mismo tiempo de que Cuba tenía un deber con sus propios ciudadanos, pero también con el mundo. No podíamos bajar las banderas del socialismo, no podíamos bajar las banderas de la justicia social, no podíamos subordinarnos a esa doctrina neoliberal verdaderamente feroz, sin piedad alguna por el desvalido. No podíamos, porque mucha gente cree que el neoliberalismo es una doctrina económica, es toda una ideología, que tiene una enorme influencia en todas partes. Y fue una noche memorable, esa noche con Fidel. Pero bueno, Vanessa, te cuento estas cosas porque son cosas que tienen mucho que ver con lo que defiende la Casa de las Américas, con lo que defiende Cuba en este momento, con lo que he defendido yo toda mi vida. Y esa idea de Fidel, que la dijo en el año 61, en las palabras a los intelectuales de Fidel, cuando Fidel pronuncia su discurso, que es el discurso fundador de la política cultural cubana, él dice, y tenemos que ser optimistas. Un revolucionario tiene que ser optimista. No se puede ser revolucionario sin ser optimista. Es decir, que en las peores condiciones tenemos que ver las cosas como son y al mismo tiempo con la esperanza de poder transformarlas. A eso Cintio Vitier, un gran intelectual nuestro, no sé si lo has leído, pero te lo recomiendo, un hombre excepcional, un hombre muy católico y al mismo tiempo muy revolucionario, muy patriótico, decía que la revolución significaba la lucha contra el imposible. Las cosas que parecen imposibles, la revolución se planteaba vencerlas y lo lograba. Hay un libro de Cintio, búscalo, que es un libro imprescindible para entender este país, que se llama Ese sol del mundo moral. Sino que William te lo preste ahí de la biblioteca. Y se lee muy fácil, es un libro que se lee de un tirón extraordinario. Bueno, has comentado muchas cosas, pareciera que te hubiésemos mandado la entrevista y has hecho un resumen de todas las preguntas. Pero vamos a ir desgranando. Nosotros venimos registrando estos 2 meses que llevamos en Cuba
experiencias comunitarias, experiencias institucionales, el trabajo de la ciencia, de los campesinos también, desde el campo, de la educación, desde la educación especial, desde la terapia que hacen las payasas y los payasos en los centros hospitalarios con los niños y niñas. Y bueno, y un sinfín de cosas más. ¿Has estado en distintas ciudades? Hemos estado en el Oriente, en Santiago, en Guantánamo, sí, en Las Tunas también un poquito. Venimos registrando esos esfuerzos que es capaz de hacer el pueblo cubano en condiciones de bloqueo, ¿no? Teniendo en cuenta, lógicamente, a lo que se ha visto obligado, y además esos esfuerzos que ha tenido que hacer en la pandemia del COVID, ¿no? Estamos haciendo o intentando hacer una serie documental que se va a llamar Caminando Dignidades en el COVID-19 y otras pandemias, y nos gustaría preguntarte a qué se debe, y lo has dicho también a lo largo de la primera intervención, me sentí orgulloso en ese momento de ser cubano, ¿no? Entonces vemos un orgullo en esta cubanía, ¿no? Y cómo ha podido hacer este pueblo en el sur bloqueado este gran milagro, ¿no? de sobreponerse o estar sobreponiéndose, y no hacemos un discurso triunfalista, pero a una pandemia que asoló a la humanidad y que hizo estragos, y que, bueno, que aquí Cuba, de la que fue un antes y un después posiblemente también en Cuba. ¿Cuál es tu percepción de este asunto? A ver, Vanessa, hay un librito que publicamos Atilio Ramonet y yo, que tiene varios ensayos. No sé si me queda algún ejemplar de ese librito. Lo tenemos. Lo tiene, se llama El Mundo Postpandemia, algo así, el sistema. Verde, sí. Bueno. Ahí Ramonet dice algo que a mí me resultó verdaderamente esas frases que tienen una capacidad de síntesis muy grande. Él dice que la pandemia fue para el neoliberalismo como eso que llaman luminol en las escenas de un crimen. La policía usa un luminol, es como una luz, no sé, que detecta las manchas de sangre, vamos a decir. Una habitación aparentemente limpia, le pasan el luminol y sale el horror del crimen que se ha cometido ahí. Y él decía eso, ha funcionado la pandemia como un luminol sobre el modelo neoliberal. Ha salido a flote toda su crueldad, ha salido a flote toda esa cosa sanguinaria, terrible, que a los pobres de la tierra no le da ninguna oportunidad. Toda esta cosa terrible de la gente viviendo en condiciones de hacinamiento, la industria farmacéutica utilizando la coyuntura para buscar dinero, la medicina como negocio, el paciente más como cliente que como paciente. Son cosas terribles que están en aquello que defendían Felipe y sus muchachos en la feria aquella, en la cumbre iberoamericana de 1992, como el reino dorado, el mejor modo de vida posible, el mejor de los mundos posibles, diría Pangloss, de Voltaire. El mejor de los mundos posibles era el neoliberalismo, o es, según estos fanáticos de ese sistema. Y es muy, muy profundo eso que dice Ramonet, es verdad, que salieron con la pandemia los peores instintos de ese sistema, la rapiña, Trump buscando apropiarse, comprar las vacunas. Hubo cosas terribles que ocurrieron, que por supuesto la gran prensa trató de silenciar. Todo lo que daña el sistema se trata de silenciar. Paulo Freire, Vanessa, el gran pedagogo y filósofo brasileño, dice que el gran triunfo cultural del capitalismo es que los pobres se culpen a sí mismos de su miseria y que nunca culpen al sistema. Analiza eso. Esa afirmación de Paulo Freire es verdaderamente
impresionante porque realmente es exactamente así. Con excepción de las vanguardias politizadas, las vanguardias que realmente entienden de qué se trata esta tragedia del mundo de hoy, la inmensa mayoría de las personas, incluso pobres, o no han tenido suerte, o han sido perezosos, o no han sabido aprovechar las oportunidades que les ofrece generosamente el sistema, pero nunca culpan al sistema mismo, nunca culpan al sistema. Y cuando tú echas un vistazo, cuántos votantes tuvo Bolsonaro, incluso ahora en la segunda ocasión cuando perdió, millones de votantes, millones de personas pobres, millones de personas de las favelas, de la gente que nunca la casta esa corrupta va a pensar en ellos, nunca les va a dar una oportunidad, le dieron su voto y lo apoyaron. Ahora el caso de Milei, una abrumadora mayoría de gente, y de gente muy joven, votó por Milei. Claro, ahí hay errores de la izquierda, errores que sin duda el presidente Alberto Fernández, de algún modo, el hecho de que el candidato frente a Milei fuera Sergio Massa, exministro de Economía, es decir, y la gente rabiando por los temas En Buenos Aires yo vi por primera vez en los últimos 2 o 3 viajes, vi gente durmiendo en los parques, familias. Buenos Aires es una de las ciudades más bellas de América Latina. Y es una ciudad que te impresiona. Buenos Aires nocturno, las librerías abren durante toda la noche, es un mundo con una bohemia, gente muy culta. Pero ahora Buenos Aires está lleno de gente que viene de distintos, no extranjeros, son argentinos, pobres, de zonas rurales. Argentina es un gran productor de alimentos, uno de los primeros productores de alimentos del mundo, y sin embargo tienen gente desnutrida. Tú ves las estadísticas en Córdoba, niños con desnutrición, problemas tú dices, ¿cómo es posible? Y eso es el neoliberalismo. Ese fue Menem, ese fue Macri, ese va a ser ahora Milei. Pero ahí están los errores de la división en la izquierda, el miedo a lo radical, ser muy cauteloso, y entonces la indignación la acapara el fascismo. Eso está pasando en el mundo hoy. Es decir, la indignación cuando las cosas van mal, estos demagogos, gritones, exasperados, atraen mucho y a la gente joven los hechizan. También en España. Sí, yo estoy seguro de que es así. Vox, mucha gente joven a través de las redes, TikTok en España, pero en Italia, Instagram. Hay un analista italiano, Leonardo Bianchi, que le llama a Instagram Fascio Instagram. Instagram está lleno en Italia está lleno de imágenes de Mussolini, imágenes de adolescentes con el saludo fascista. Es decir, de pronto hay una sociedad deportiva, Società Sportiva, SS, usan las siglas como las SS hitleriana. Es un fenómeno tremendo. Es más cool, dicen, ser de ultraderecha que ser de izquierda. En los años 60 la juventud era de izquierda, las grandes leyendas, la generación hippie. Ahora, en este siglo XXI, de pronto es más cool o es más guay, dicen en España, ser de ultraderecha. Es guay de pronto ser xenófobo, ser misógino, ser racista, odiar a los feministas. La obsesión del nuevo fascismo con el feminismo es algo tremendo. Hay un teórico de Milei muy popular, que se llama Agustín Laje con J, que habla del lesbofeminismo neomarxista.
Él crea para caracterizar al enemigo, crea ese tipo de estructuras verbales pesadas, densas, pero es un llamado al odio, un llamado al egoísmo extremo. Y por supuesto el Estado, la intervención del Estado está satanizada. Lo único que garantiza la libertad es un Estado que no interfiere en las decisiones del individuo, para nada, y que los más capaces triunfen sobre los perdedores, como les llaman, ¿no? Y es un momento muy peligroso precisamente, Vanessa, por la gente joven. En España, como dices tú, en Argentina pasó en Italia, está pasando. En los Estados Unidos, no he visto las estadísticas de la gente joven que son seguidores de Trump, seguramente hay mucho, pero también está eso que llaman la América profunda, toda esa gente. Ahora hace muy poco, en Texas, dejaron morir a 3 inmigrantes que estaban tratando de atravesar el río. La policía, le fue negado el permiso a la policía de intervenir y se estaban ahogando 3 personas y se ahogaron en una especie de performance que la gente lo vio, lo filmó. ¿Qué mundo es este? Un artículo de Marco Reutemann, que yo cito muy a menudo, tiene que ver con los 5 náufragos multimillonarios que fueron en un submarino a ver el Titanic. No se acuerdan de ese artículo. Marcos habla de cómo los medios, un artículo en La Jornada genial, cómo los medios nos contaron sobre esos 5 multimillonarios que pagaron un dineral para montarse en un submarino turístico y acercarse a los restos del Titanic y fotografiarlo, etc. Entonces eran familias jóvenes, de familias adineradas, multimillonarios, y los hobbies de cada uno de esos jóvenes, fulanito, la novia, lo que le escribió su mamá por correo, por WhatsApp. Es decir, los medios nos metieron en la vida personal de esos 5 millonarios que lamentablemente fallecieron, pero los medios convirtieron eso en una historia narrada morbosamente, y Marcos dice, bueno, y los cientos de miles de náufragos que mueren tratando de llegar a las costas de Europa, que no tienen nombre, nadie va a saber nunca sus nombres, nadie va a saber nunca si tuvieron un hobby, si tuvieron un pasatiempo, si le escribieron una carta a la mamá, a la novia, eso no lo sabremos nunca. Se los tragó el mar y quedaron ya condenados eternamente al anonimato. Es decir, esta idea de lo ético que le exige Marcos a los medios. ¿Por qué el multimillonario tiene derecho a esos flashes, a esas luces, a esa atención mediática exacerbada, y por qué tantos miles, cientos de miles de personas que mueren en condiciones similares no tienen derecho ni siquiera que se sepa el nombre de esos muertos? Pero bueno, perdí el hilo de lo que estabas preguntando. La cuestión de Cacá, hay un pueblo que sigue fundando sus raíces en un humanismo profundo. Que se vio durante la pandemia, ¿no? ¿Cómo se afrontó eso acá, ¿no? Vuelvo a eso. Bueno, en primer lugar, hay que volver a Fidel, Vanessa, el propio Díaz-Canel lo ha dicho muchas veces. Fidel, en medio de aquella crisis de los 90, fundó lo que se llamó en una época el polo científico y trató por todos los medios de darle recursos a esos científicos y a esas investigaciones que después nos han permitido tener vacunas eficaces frente a la COVID y frente a otras muchas enfermedades, e incluso ayudar a otros países. Hasta en Italia tuvimos
médicos ayudando con el tema de la pandemia. Eso fue lo que nos salvó. Esa inversión en la ciencia que se hizo en Cuba a lo largo de años y la verdadera actitud excepcional que tuvieron los hombres de ciencia en Cuba cuando Díaz-Canel les pidió que hicieran una vacuna cubana, que teníamos que hacer una vacuna cubana. Y efectivamente lo lograron y los resultados han sido excepcionales, Eso, vamos a decir, es uno de esos momentos en que uno se siente orgulloso de ser cubano, de haber nacido en este país. Yo creo que ese orgullo de ser cubano es una de las cosas que en este mundo de las redes sociales, en el mundo de la posverdad, en el mundo de las calumnias, están tratando de erosionar ese sentido, vamos a decir, de pertenencia, esa dignidad, están haciendo lo posible por denigrar los pilares de la revolución, haciendo lo imposible por denigrarlos, si se muere un niño en una provincia, inmediatamente aparece en las redes que murió por negligencia médica, que murió por falta de medicamentos, que tenemos falta de medicamentos, ustedes seguramente lo han percibido. Es muy grave la situación de los medicamentos porque no tenemos dinero para comprar los insumos para fabricar medicinas aquí. Y están haciendo maravillas en los hospitales aquí mira, Pinar del Río, que es el lugar por donde yo soy diputado, fue la provincia de más baja mortalidad infantil, bajísima, 3 puntos y piquito por cada 1000 nacidos vivos, en una provincia pobre, en una provincia campesina, una provincia, y sin embargo se logró ese resultado excepcional en un año tan difícil. Nosotros hemos tenido ese índice por encima de países desarrollados y el índice de mortalidad materna también. Es decir, son cosas que nos tienen que llevar a sostener esa dignidad. Pero las campañas, cuando tú te fijas, Vanessa, se orientan hacia eso. Dañar las bases de ese orgullo nacional que tienen los cubanos, que nos ha caracterizado siempre. Dañar las bases, que está hasta en los chistes que te decía, hasta en la picaresca cubana está ese orgullo de ser cubano. Y yo que voy a Pinar del Río todos los meses, hago recorrido, hablo con la gente. Acuérdate que por Pinar del Río pasó un ciclón espantoso. Bueno, han pasado casi todos los ciclones, pero pasó un ciclón, el ciclón Ian, que prácticamente derribó más de la mitad del fondo habitacional de la provincia, los techos. Es decir, dejó mucha gente en condiciones muy precarias de vida. Y eso se ha ido realmente con la gente, participando las comunidades, ayudando a los ancianitos que viven solos, ayudando a la gente que tiene peores dificultades, familias que han prestado sus casas. Todas las escuelas de Pinar del Río se habilitaron para el curso escolar, que muchas escuelas sufrieron los daños de ese huracán y los daños de la crisis, porque no está solo, está el bloqueo, están las más de 240 medidas de Trump, está la lista terrible de países patrocinadores del terrorismo que tanto daño nos hace, pero está también la crisis global, los precios de los alimentos, los precios del combustible, los precios del transporte por barco, el transporte por avión, todo se ha disparado. Un país que le han puesto muchos obstáculos al recibo de las remesas, un país que le han cortado todas sus vías de financiamiento. El turismo se derrumbó con la pandemia y ahora estamos intentando
regresar a los niveles de visitantes con mucho esfuerzo anterior a la pandemia. Los Estados Unidos nos negaron el oxígeno medicinal que necesitamos en medio de la pandemia. A nosotros se nos murió gente teniendo el dinero para comprar el oxígeno medicinal. Negaron eso, estos adalides de la libertad, de la democracia. Gente cínica, inmoral. Y nos negaron los ventiladores pulmonares teniendo el dinero nosotros para comprar los ventiladores pulmonares. Y presionaron a empresas que querían cooperar con nosotros. Y es un enemigo muy poderoso que usa el chantaje todo el tiempo. Ahora tuviste lo que hicieron con Venezuela ayer. Bueno, la última noticia es que a partir de la inhabilitación de algunos candidatos, sobre todo María Corina Machado, que es la candidata de Washington, la inhabilitación por la Asamblea del Poder Popular de la Asamblea Nacional de Venezuela, anunciaron que van a retirar las medidas de alivio de asfixia sobre la producción petrolera. Es decir, ya anunciaron una andanada contra Venezuela, un chantaje vulgar, tú. Es una arrogancia, es un chantaje vulgar. Y la respuesta de Venezuela, por supuesto, fue de una gran dignidad. La Casa de las Américas se manifestó apoyando la respuesta del gobierno bolivariano, de la Asamblea Bolivariana. Pero así actúan todo el tiempo, así actúan todo el tiempo. Es una guerra. Y este plan es muy antiguo, Vanessa. Es muy antiguo. El plan de... Hay un célebre memorándum de Lester Mallory que Bruno ha citado muchas veces y hay que seguirlo citando, que la idea es llevar a la gente a la desesperación, llevar a la gente a la desilusión, llevar a la gente a la desconfianza de su gobierno y contribuir así al derrocamiento del gobierno. Es decir, ganarnos por hambre, ganarnos por este asedio implacable. Pero efectivamente, siempre nos subestiman, Vanessa, siempre subestiman al pueblo cubano, siempre subestiman al pueblo cubano y subestiman esas reservas morales que están en este país, vivas, activas. Y el optimismo revolucionario. Y el optimismo que decía Fidel, de los revolucionarios, que lo puso casi como una obligación, es decir, no se puede ser revolucionario si no eres optimista. Claro, ese discurso de la desesperanza ahí no se puede mantener y celebrar cada cosita que se consiga, por pequeña que sea. Cada día es una victoria, Vanessa. Ustedes lo saben, que han estado tan cerca de nosotros. Cada día es una victoria. Estos esfuerzos latentes y activos, ¿no? Mira, ahora, perdóname, que no quiero que se me olvide, el éxito tremendo del Festival de Jazz, con grandes artistas que vinieron a actuar acá, incluso artistas cubanos emigrados, que son grandes talentos, los jazzistas jóvenes formados por la revolución, el público que llenó las salas para escuchar el jazz latino, cubano, que es un ejemplo de mestizaje muy especial. El intento de que culturalmente estemos bloqueados, estemos aislados, a partir de que algunos artistas emigraron y se han puesto a hablar cosas disparatadas sobre el país que los formó. Ese intento de que artistas internacionales se pronuncien contra Cuba, de que haya un bloqueo, lo intentaron con el Festival de Cine, acuérdate, el Instar, el festival ese, con Tania Bruguera como coordinadora general, y el Festival de Cine fue un gran éxito también. Y aspiramos a que la Feria del Libro que empieza ahora sea un gran éxito también. A pesar de que hemos descendido, fíjate, para no presentarte ningún tipo de triunfalismo, y me alegra que ustedes tengan esa línea editorial de apoyarnos, pero sin triunfalismo. El triunfalismo al final nos hace daño, porque nos quita legitimidad, nos quita credibilidad. Es un momento dificilísimo, es difícil imaginar otro momento más
duro que este que estamos viviendo, por el que estamos pasando. Pero al mismo tiempo, no hay una crisis política en Cuba. No hay gente que se queja, hay gente que se quiere ir, hay gente que está harta de las colas, la inflación nos está haciendo un daño infinito, los pícaros, siempre el pícaro cubano, los intermediarios revendiendo, nos ha sido un daño terrible. Ahora, aquí no hay una crisis política. Aquí tú ves a Díaz-Canel metido en los barrios, metido con la gente. La gente sabe el esfuerzo que está haciendo el gobierno. Las medidas que anunció el primer ministro Marrero en la Asamblea Nacional fueron trabajadas por los laboratorios de guerra psicológica para crear la idea de que era un paquetazo neoliberal lo que estaba anunciando el primer ministro. Y la gente repetía y repetía, bueno, y los jubilados, ¿qué van a hacer? Bueno, cuando tú te das cuenta, tú analizas, por ejemplo, el pago de la tarifa eléctrica a las familias, a los núcleos familiares que son muy gastadores, son 1% de la población, irrisorio, los que están afectados por esa tarifa concebida precisamente para impulsar el ahorro, que es lo que se quiere. Es muy sucia la guerra que se nos hace, Vanessa, ustedes lo saben muy bien, y hoy con métodos cada vez más sofisticados. Como nunca han sido eficientes los métodos de subversión, de división, de promover el desaliento, de promover el desencanto, de promover la emigración desordenada. Nosotros hemos estado pidiendo aquellas 20.000 visas anuales como mínimo que logramos en aquel acuerdo. Cuba quiere que la gente viva donde se le ocurra vivir. No queremos impedirle a nadie que viaje y que se establezca donde quiera. Y sin embargo son los yanquis los que están haciendo lo imposible. Bueno, primero, otra de las grandes mentiras, el síndrome de La Habana le llaman a los ataques sónicos. ¿No te acuerdas? Una mentira del tamaño de un castillo medieval, los ataques sónicos. ¿Cómo es eso, chicos? Y de pronto, bueno, ahora le llaman síndrome de La Habana, el síndrome de La Habana. Y ¿qué hizo Trump? Usó esa mentira como pretexto para eliminar los servicios consulares para los cubanos. Es decir, de pronto un cubano tenía que viajar a un tercer país para ante el consulado, la embajada americana, no sé, solicitar su visa. ¿Ves? ¿Cómo se le encarecía a un cubano emigrar o ir a visitar a sus familiares? Todo es para que la caldera tenga cada vez más presión. Y también en favor, fíjate, no se ha detenido la construcción de un diálogo que le hemos llamado nosotros Nación e Migración, algo que inició Fidel en 1978. Hubo un evento aquí, el evento de Nación e Migración, donde yo participé, incluso intervine con una charla sobre estos temas y otros. Y vamos a decir, la reacción de esos emigrados fue tan revolucionaria. Es decir, esa gente quiere por todos los medios ayudar a Cuba, quiere por todos los medios ayudar a su patria. No son desarraigados, no son gente que les arrancaron sus raíces, son gente que tienen las raíces firmes y profundas en este país y quieren ayudar. Y fue muy hermoso ese evento, muy, muy hermoso, y con resultados muy, muy favorables. Pero bueno, es una guerra con un país muy, muy poderoso, con mucha influencia, Bueno, capaz de sostener un genocidio, la barbarie. El gobierno de Biden está sosteniendo, y muchos países europeos sosteniendo y apoyando por todos los medios algo que es una maquinaria de muerte ante los ojos de la humanidad. Un etnocidio, están matando al pueblo palestino. Tú dices, bueno, y van a darnos lecciones de derechos humanos a nosotros. Son esa gente
los que pueden darnos lecciones de derechos humanos. Mira, la pandemia del COVID-19... Ay, perdón, me fui de la pandemia. No, asoló a la humanidad, pero porque vienes hablando un poquito, ¿qué otras pandemias, Abel, asolan a la humanidad? Bueno, ahí tienes la pandemia de la guerra. La guerra está siendo utilizada. Mira, hay una cosa que está pasando, Vanessa, que es que la hegemonía de Estados Unidos sobre el mundo se está tambaleando, se está resquebrajando. Es muy obvio que están espantados con China, están espantados con Rusia, están espantados con los BRICS, están espantados con todas las alianzas que se han ido creando fuera de la lógica de subordinación imperial. Y a Europa la han arrastrado a batallas que le hacen muchísimo daño y le están haciendo muchísimo daño. Esa desesperación de un imperio que está tambaleándose, derrumbándose, que ve venir un mundo multipolar y no quiere aceptarlo, hace que sea muy peligroso ese imperio. Acuérdate la gran novela de Melville, Moby Dick, cuando la ballena esa está herida, con la cola puede destruir todo lo que se le pone cerca, ¿te das cuenta? Es una ballena herida, un leviatán herido de muerte, pero en su agonía puede destruir muchas cosas. Entonces están desesperados, están actuando más allá de todo límite. Eso es una pandemia. La pandemia que la definió un personaje de Dostoyevsky, inolvidable para cualquiera que haya leído esa novela, Iván Karamazov. En esa novela, Los hermanos Karamazov, Dostoyevsky dice, Iván Karamazov dice, si Dios no existe, todo está permitido. Todo está permitido. Que viene de Nietzsche, es una frase que viene de Nietzsche, pero la dice este personaje tremendo. Y hoy Dios tal vez existe, no sé, no voy a meterme en ese tema, pero está de vacaciones, no está realmente ayudando de manera visible, y respeto a todos los creyentes de todas las religiones posibles, pero todo está permitido, aparentemente todo está permitido. Está permitido que maten niños, las escenas esas, hay un sitio, una cuenta de Twitter que se llama Palestina Hoy, que a mí me encoge el alma cada vez que abro esa cuenta. Es terrible el respaldo a Israel en esta masacre cotidiana de población civil, atacando hospitales, atacando escuelas. Ayer entraron unos soldados israelitas disfrazados a un hospital y mataron a 3 o 4 palestinos. Lo filmaron, le dio la vuelta al mundo. Bueno, eso no es un crimen de guerra, eso no viola cosas elementales que hemos intentado defender todas las personas, vamos a decir, de cualquier tipo de religión, de cualquier tipo de idea política. La humanidad desde hace siglos no ha estado intentando que esos crímenes no se cometan de manera impune y es un crimen contra todo un pueblo. Ahí hay una crisis, una pandemia, la pandemia de la ética, la pandemia de Iván Karamazov, del todo está permitido, no hay límites, no hay límites. Es una lección tremenda de lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando con el pueblo palestino. No hay límites. Y tú te das cuenta que ese no hay límites es porque las grandes potencias occidentales, encabezadas por Estados Unidos, han estado apoyando a ese ejército que está haciendo y deshaciendo. Esa es otra pandemia. Otra pandemia tiene que ver con eso. La falta de piedad, la falta de sensibilidad, la falta de humanismo. Tú hablabas de humanismo ahorita.
Vanessa, sensibilidad humana, respeto al prójimo, respeto al otro. La idea ahora es odiar al otro. Si es negro, porque es negro, si es árabe, porque es árabe, si es lesbiana, porque es lesbiana, si es gay, te das cuenta, odiar al que no es como tú. Si es un inmigrante, si es un latino, que se ahogue, que se muera. Es decir, eso, irnos habituando a una lógica monstruosa que tiene mucho que ver con las esencias del fascismo. Esa es otra pandemia, la falta de sensibilidad humana, la falta de piedad, la falta de sentido, vamos a decir, de algo elemental que tendría que reinar entre los seres humanos. Otra cosa terrible, otra pandemia, está esa pandemia. Otra pandemia tiene que ver con, te hablé del odio, ¿no? Bueno, la pandemia del odio. La pandemia del odio. El odio está, este siglo XXI se ha teñido con los peores colores del odio. Un resentimiento feroz contra el que no es igual a ti. Eso es muy, muy, muy importante. El odio al otro, el odio al que no es como tú. Eso es otra pandemia. Yo creo que la pandemia del culto al dinero, que no empezó ahora, pero hoy a través de las redes el éxito es el dinero, tener dinero, tener dinero. Los videoclips que ven nuestros niños, nuestros adolescentes en el móvil son raperos o reggaetoneros que tienen grandes automóviles, que tienen joyas, que tienen muchas mujeres bonitas haciéndole la corte. Eso, el éxito es mucho dinero. Y el dinero te hace sexy, el dinero te hace atractivo, te convierte en un triunfador. Si no tienes dinero, estás en los márgenes de la historia. No hay nada que te pueda ayudar si no tienes dinero y es culpa tuya, según nos enseñó Paulo Freire. Esa es otra pandemia, el dinero como centro, el dinero como asociado a la pandemia del egoísmo, asociado a la competitividad, asociado a la fiebre neoliberal. Yo escucho a cada rato lo que dice el Papa Francisco y está hablando como nosotros, está diciendo cosas que tienen mucho que ver con nosotros, hablando de la guerra, hablando de ayudar al desvalido, de ayudar al pobre. Es decir, es un mundo donde todos esos valores cristianos, lo dijo Iván Karamazov, están ausentes y todo está permitido. Yo creo que hay una pandemia de retroceso intelectual, de retroceso de la inteligencia, un nuevo irracionalismo. Está retrocediendo intelectualmente la humanidad. Los estudios que se han hecho de lo que le llaman comprensión lectora, es decir, la capacidad de una persona, sobre todo un joven, un estudiante, de leer un texto y después explicar lo que dice ese texto, es cada día más limitada. La capacidad para concentrarse en un tema, cada vez son menos segundos los que un adolescente, un niño se concentra en algo, tiene que pasar otra cosa. La lluvia esa de las redes incesante, la fragmentación, es un mundo que está fragmentado. Es una pandemia, la fragmentación, los retrocesos intelectuales, el horror a lo difícil, a lo complejo intelectualmente. Hay una frase de Lezama, José Lezama Lima, el gran poeta cubano, que está en un libro de él, en el umbral de un libro que se llama La expresión americana. Ahí Lezama dice, solo lo difícil es estimulante, dice Lezama. Hoy, en el mundo de hoy, y tiene que ver con una de estas pandemias,
solo lo simple es estimulante, solo lo divertido, solo lo pueril, solo lo frívolo, las lentejuelas, lo que no significa nada realmente riguroso. Es decir, la idea de esa levedad, le llamó Kundera, esa levedad, esa ligereza, ese vacío, el entretenimiento vacuo, vacío. Los chismes de un famoso son algo trascendente, tienen que ver con tu vida. Ocúpate de lo intrascendente, concéntrate, si puedes concentrarte, en lo intrascendente, en lo pueril, en lo frívolo, y no te enredes con desafíos intelectuales demasiado complicados. Y es un mundo cada vez más infantilizado, no en el sentido, fíjate, quizá no es justo usar esa palabra, porque los niños irradian luz. En el sentido intelectual, bueno, se habla en los estudiosos del cine, hablan de infantilización de las audiencias, es decir, las audiencias viendo películas para niños. Ya cada vez más las películas son más simples, los buenos y los malos están más esquematizados, son estereotipos. Vivimos en un mundo de estereotipos, repetimos los estereotipos en las redes. Nadie se planta frente al estereotipo y trata de descifrar la trampa que hay en cada estereotipo. Y los estereotipos nutren el odio. Un mexicano en Estados Unidos que llega a Estados Unidos es un ladrón, un violador, un borracho, un asesino en potencia. ¿Te das cuenta? Un negro puede hacer las cosas peores y por eso el policía se ensañó con George Floyd y lo mató, porque era negro. Porque en el estereotipo, ese policía fascista tenía a un culpable esencial, un tipo que esencialmente era culpable, sencillamente por el color de su piel. Eso es muy trágico porque eso se reproduce. Ahí tienes otra pandemia, los estereotipos. Y a veces, fíjate, hasta en la propaganda turística reinan los estereotipos. Es decir, tendemos a seguir la corriente de la simplificación. ¿Nos da miedo lo complejo? Nos da miedo lo complejo. Lo complejo, porque cada vez estamos menos entrenados para descifrar un enigma mínimamente complejo. Y esta civilización, Vanessa, va a pagar todo esto. Lo vamos a pagar. Lo vamos a pagar porque no se trata. Muchas universidades forman grandes técnicos brillantes, ingenieros brillantes, profesionales muy capaces que van a nutrir el ejército de las corporaciones. Pero esos profesionales capaces no saben nada de la educación humanista, no ven el mundo, conocen profundamente un fragmento mínimo del mundo y de ahí hacen su vida en torno a ese fragmento, Es una manera también de que la intelectualidad súper especializada se olvide de los procesos más complicados, más generales, más integrales. Esa es una característica del socialismo cubano, de la educación que aporta a todos sus profesionales, una educación integral, ¿no? Es lo que intentamos hacer, efectivamente. Hoy la educación nuestra, Vanessa, y la educación superior nuestra, tiene que luchar contra la educación paralela que le llega a nuestros niños, adolescentes y jóvenes a través de las redes. Es decir, esa ventana al mundo que es un móvil no es una ventana exactamente al mundo, es una ventana a determinados segmentos del mundo virtual
y en algunos casos real, tergiversado por la maquinaria, por el mundo de las marcas. Tú quieres cosa más verdaderamente insólita, que la gente crea que por usar una marca, una ropa de una marca determinada, eso le da una distinción especial. Naomi Klein, la gran investigadora canadiense, dice que las marcas ya no venden objetos, venden estilos de vida, dice Naomi Klein, y la gente se lo cree. Y la gente cree que efectivamente si tiene una camisa, un traje Armani, entró en el mundo Armani, y si le regalaron una Montblanc, entró al mundo de las Montblanc. Es un delirio, vivimos en esa ficción. Yo vi un documental que me impresionó mucho de una señora afroamericana que la entrevistan sobre el tema de las marcas, porque el nieto se había comprado un sobre todo muy escandaloso, muy llamativo, que era de una marca muy codiciada. Y la señora decía, tengo miedo que lo maten para quitarle ese abrigo, ese sobre todo, porque es de esa marca. Fíjate qué análisis hacía esa pobre vieja, que tenía miedo que el nieto saliera con el sobre todo, porque lo podían matar. No una persona que tenía frío para ponerse el sobre todo, sino alguien que quería un sobre todo de esa marca. Fíjate hasta dónde llega el delirio. Ahí tienes otra pandemia. Las marcas, los famosos, todo ese mundo tonto que nos invade permanentemente y que los niños, y los adolescentes y los jóvenes son adictos, se convierten en adictos. Y los educadores nuestros que tienen la tarea de esa formación integral enfrentan ese tipo de obstáculos. La seducción del show. Exactamente. ¿Qué sería la dignidad para Abel Prieto? A ver, Vanessa, la dignidad tiene mucho que ver con aquel concepto de Fidel de revolución, cuando Fidel decía ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Si tú eres tratado como un ser humano y tratas a los demás como seres humanos, vives en un mundo de dignidad. Cuando te humillan o pretenden humillarte, cuando te tratan como un animal, como un reptil, como un esclavo, no como un ser humano. Acuérdate que para los esclavistas los esclavos no eran seres humanos, eran instrumentos de trabajo. Eran casi menos que animales. Entonces, ahí la dignidad se quiebra. Yo creo que nosotros tenemos que lograr por todos los medios que ese sea un principio. Eso está en Martí como es uno de los pilares del pensamiento y de la obra de Martí, y es uno de los pilares del pensamiento y la obra de Fidel. Otro tema, no mentir jamás ni violar principios éticos. Cuando tú mientes para obtener algún privilegio, para obtener alguna ventaja, tú estás salpicándote de indignidad. Te estás alejando del principio fidelista de la dignidad. Cuando tú violas algún principio ético, robas, vendes cosas de contrabando, aprovechas la crisis. Hay gente vendiendo medicamentos que las personas necesitan, la familia necesita, y los venden a precios insólitos. Gente especulando con la crisis. Porque las crisis, Vanessa, sacan lo mejor de mucha gente y sacan también lo peor. Aquí a nosotros, Cuba, yo recuerdo cuando yo estudiaba en la universidad, la idea de prostituirse era una idea que mi generación no concebía. Y este país había sido un prostíbulo de los yanquis, este país. Pero eso se erradicó, se extirpó de raíz, se extirpó no solo porque se liquidaron los barrios de prostitución y todo eso, y se castigó sobre todo a los proxenetas,
Las prostitutas eran reeducadas, iban a granja, etc. Pero mi generación era inconcebible que alguien por dinero o por obtener alguna ventaja material entregara su cuerpo a una persona que no amara o que no deseara. Y a nosotros en los años 90 renació la prostitución. Nos renació y renacieron las redes de proxenetas. Ese es un tema dolorosísimo. Para mí se me encogía el corazón cuando yo veía a las muchachas en Quinta Avenida parando los carros HK, que eran los carros de chapa extranjero, de extranjeros. Como en la Vía Apia en Roma. Muchachas cubanas, algunas graduadas universitarias o estudiantes. Eso fue renació eso con la crisis. Y aquí la gente no usaba la palabra grosera para designarla. Se inventó la palabra jinetera. Jinetera. ¿Y tú quieres que te diga algo? En los barrios estos más difíciles donde vivían las jineteras, no eran rechazadas socialmente lo suficiente. Quizá en algún barrio sí, pero se daba el fenómeno de que se les veía como luchadoras. La gente decía, están luchando. Y entonces la jinetera les regalaba un jabón a una familia, un champú a otra, o le traía, no sé, un refresco a un niño. Se le veía como alguien bondadoso, y seguramente era bondadosa la jinetera. Hay un documental tremendo que se llama Mariposas en el asfalto. Ahora yo no me acuerdo quién es el director, pero es un documental tremendo donde testimonia precisamente un turista español de lo que él sentía o lo que él había sentido con una muchacha cubana, cómo aquella muchacha lo trataba con ternura, le daba besos, es decir, él estaba acostumbrado a otro tipo de trabajadora sexual, como se les llama, y de pronto encontraba en una cubana otro tipo de reacción que era falta de oficio. Vaya, era falta de profesionalismo, si quieres decirle de ese modo. Ese es un documental tremendo. Pero bueno, nos renació eso. Y aquí se castigó, no a las jineteras, no a las prostitutas, se castigó duramente el proxenetismo. Se castigó duramente el proxenetismo. Pero ahí tienes un ejemplo. Y eso había desaparecido absolutamente, había sido desarraigado de la cultura de este país. Absolutamente. No existía. No existía ni la idea. Las batallas de mi generación eran por no tener que casarse para poder hacer el amor con la muchacha, por respetar a los homosexuales. Mi generación no tenía nada de homófoba, al contrario. Sabíamos que eran gente buena. Mira, hoy firmamos el Código de la Familia, lo aprobó este país. Fue una de las grandes victorias, de lo más revolucionario de este pueblo. Una cosa tan antipatriarcal, antimachista, tan novedosa, tan humana, se aprobó. Ahora ahí tienes dignidad, darle dignidad a la gente. Recuerdo Patricia Ares, una de las psicólogas que trabajó en el código y que tenía hasta un programa de televisión. Ese código le daba dignidad a la gente. El culto, acuérdate, en la primera ley de nuestra república debe ser el culto a la dignidad plena de los seres humanos. Ese es Martí. Terminamos entonces. Terminamos porque con la dignidad se pone fin a muchas cosas y principios muchas más.